Hola, bueno, Elsie, ¿qué tal? La primera, Elsie, que se conecta, así que vamos a esperar a ver sus compañeros, si los demás compañeros se van entrando para que podamos iniciar. Bueno, ya están entrando los demás. Vamos a ver si... Bueno, ya vemos varios. Entonces ahora sí vamos a empezar. Vamos a comenzar con diabetes. Con diabetes. Vamos a comenzar con tiroides, ¿verdad? Y vamos a recordar que estamos viendo la parte de endocrino, ¿no? De este segundo parcial. Entonces, habíamos terminado ya el tema de tiroides, de diabetes, y vamos a empezar hoy con tiroides. Entonces, vamos a ver. Del tiroides, ustedes más o menos ya, algunas cositas que ya las saben de sus clases anteriores, ¿no? Que el tiroides, pues es esta glándula que está ubicada en el cuello, justo abajo del cartílago yoide, ¿verdad? Que lo que decimos, tóquense abajito de lo que decimos la manzana de Adán, ¿va? Ese es el yoides, ¿va? Entonces, abajo del yoides, antes de la escotadura supraesternal, ¿verdad? Ahí está la tiroides. Primero está el yoides y abajo está el cartílago cricoides. Si ustedes tocan lo más prominente, ahí donde vibra cuando uno habla, ahí es el yoides. Y abajo, que es lo que decimos la manzanita de Adán, y abajo está el cartílago tiroides. Entonces, entre los anillos traqueales y el yoides, a los lados de la tráquea, ahí está la glándula tiroides, ¿verdad? De hecho, cuando uno quiere examinar un paciente, se debe de ubicar primero el yoides. Una vez que usted ubique el yoides hacia abajito, a lo lado de los anillos traqueales, usted le dice al paciente que trague. Y cuando usted se ubica por atrás, justo como está en esta imagen, ¿verdad? Y cuando usted le dice al paciente que trague, usted va a notar como algo que sube y baja. Entonces, eso es la glándula tiroides, ¿verdad? El caso es que esta es una glándula que está formada por dos lóbulos, lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, que están unidas por un istmo, ¿verdad? Y que a veces pueden haber tejido ectópico, ¿verdad? Como por ejemplo aquí en este caso, esta imagen, ven ustedes, esto es un lóbulo piramidal que no todo el mundo lo tiene, ¿verdad? Son variaciones, digamos, fisiológicas. Se localiza en la región anterior del cuello, por delante de la tráquea, entre el cartílago cricoides y la escotadura supraexternal. Es muy pequeñita, tiene de 12 a 20 gramos, y algo importante de la tiroides es el hecho de que esta glándula es bastante vascularizada, ¿verdad? Recibe bastante irrigación sanguínea, tiene varias ramas de arteria que la irrigan. Y lo otro es que esta glándula también, por en medio de ella, como vemos en esta imagen, va este nervio que se llama el laringio recurrente. Ese nervio es el que irriga precisamente las cuerdas vocales, ¿verdad? Entonces, cuando a un paciente le tienen que operar del tiroides, hay que tener presente que dentro de las complicaciones que pueden darse, es que es una glándula muy vascularizada, o sea, tiende a sangrar bastante, ¿no? Porque recibe ramas que sí que son pequeñas, pero recibe de varias, ¿no? Y entonces el cirujano, cuando opera tiroides, tiene que tener mucha destreza para precisamente no ir a
a lesionar una de estas ramas. Y lo otro es no ir a lesionar precisamente el nervio laríngeo recurrente, que es el que da la inervación a la cuerda vocal, y que cuando este se llega a lesionar, pues el paciente puede perder la voz. Si se llegan a lesionar los de ambos lados, el paciente va a quedar mudo, literal, o el paciente puede quedar difónico. Si lesionaron un solo lado, si lesionaron un lado, entonces esa cuerda vocal de ese lado no se va a mover, y entonces el paciente habla como voz cuchicheada, como que estuviera cuchicheando, ¿verdad? Y eso es a veces una complicación, y por eso también los cirujanos que operan el tiroides deben de ser muy cuidadosos, mucha experiencia, etc. Recordar que esta glándula sintetiza principalmente dos tipos de hormonas. Por un lado, la calcitonina, pero por otro lado están las hormonas tiroideas, que son de las que vamos a hablar, digamos, en esta clase, que nos interesan sobre todo, ¿no? Entonces, glándula tiroides está... y algo que no dije es que encima, por detrás de ella, acá, las vemos apenitas, están estas chiquititas que se llaman las paratiroides, ¿verdad? La glándula paratiroides pues tiene que ver con la regulación del calcio, del fósforo, y vamos a hablar bastante de la glándula paratiroides en el siguiente tema, cuando hablemos de la insuficiencia renal, porque esta glándula es una de las que se va a afectar, ¿verdad?, en el paciente que tiene insuficiencia renal, que es el otro tema del que vamos a hablar nosotros en la siguiente clase. Entonces, esto tiene relevancia, ¿verdad? Porque también cuando quitan el tiroides tienen que tener el cuidado de no llevarse estas chiquititas que ven aquí, que son como unos frijolitos, ¿verdad? Entonces el cirujano a veces se las cepilla, y entonces el paciente empieza a tener alteraciones del calcio, del fósforo, etc. Bueno, entonces el tiroides está organizado de tal manera que estas, que son las células foliculares, ¿verdad?, forman esta especie de islotes, digamos, en realidad se les llaman coloides. Estas células foliculares son las que sintetizan las hormonas tiroideas, y una vez que sintetizan las hormonas tiroideas, vuelcan, digamos, su contenido, al coloide, y es ahí donde se va a almacenar las hormonas tiroideas que han sido sintetizadas, ¿verdad? Y por otro lado, aquí vemos la célula folicular, parafolicular, esta es la folicular, ¿verdad? Esta es la folicular que sintetiza las hormonas tiroideas, y aquí están por fuera las parafoliculares, o células C se le llaman también. Las células C o parafoliculares sintetizan la calcitonina, que también es una hormona que tiene que ver con la regulación del calcio y el fósforo, nada más que en sentido opuesto de lo que hace la paratormona o PTH. La paratormona tiene que ver con el calcio y el fósforo, ¿verdad? Y la calcitonina también, nada más que digamos que trabajan en sentido opuesto, digamos, ¿no? Es decir, como la insulina y el glucagón, ambas tienen que ver con el azúcar, pero una lo sube, la otra lo baja. Pero hablaremos de la PTH, como les dije, con detalle más adelante. Bueno, entonces dice, constituido por numerosos folículos, que son vesículas esféricas delimitadas por células epiteliales cuboidales, que son las células foliculares, responsables de la síntesis de las hormonas tiroideas. ¿Y cuáles son las hormonas tiroideas? La T3 y la T4. ¿De qué depende? ¿Por qué esos nombres? Bueno, depende de las moléculas de yodo que tenga esta hormona. Espérenme que voy a abrir aquí. Ah, no. Uy, hay un escándalo afuera. Pero me estoy muriendo del calor aquí. Va a depender de cuántas moléculas de yodo tenga esta hormona.
en su estructura. Si tiene 3, se llama T3 o triyodotironina, ¿verdad? Y si tiene 4 moléculas, pues se llama T4 o tetrayodo o simplemente tiroxina, tetrayodotironina, ¿va? Entonces, ¿qué hacen estas hormonas? Las hormonas tiroideas son las encargadas de acelerar, aumentar la actividad metabólica. En resumen, aumentan el metabolismo. Es decir, son esas hormonas que se encargan de acelerar el metabolismo basal, ¿verdad? De la contracción muscular, de los movimientos intestinales, del pensamiento incluso, ¿verdad? De la elaboración del pensamiento, de la frecuencia cardíaca, tienen que ver también con el peso, etcétera, etcétera. Aumentan el metabolismo. La calcitonina, bueno, ya la mencionamos. La mayor parte, el 100% en realidad, de la T4 la fabrica la hormona, la glándula tiroides como tal, 100%. Pero la T3, en realidad, la glándula solo sintetiza el 20% y el resto de la T3 se va a obtener por desyodación. Es decir, cuando la T4 pierde un yodo, entonces ahí se obtiene la T3, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la que realmente, bueno, vamos a seguir viendo. Entonces, ¿cómo se fabrican las hormonas tiroideas? Miren, las hormonas tiroideas se fabrican a partir de el yodo, ¿verdad? El yodo, hay un transportador de yodo que arrastra no solo yodo, sino que también arrastra sodio. Eso se llama un symporter. Entonces, este se conoce como el symporter sodio-yodo. O sea, quien reconoce primero ese transportador es al sodio y el sodio, digamos, va a arrastrar el yodo. ¿Sí? ¿De dónde viene el yodo? Bueno, el yodo viene de la dieta, una parte, pero otra parte viene de la destrucción del catabolismo de las hormonas tiroideas. Ese yodo, en realidad, lo reciclamos y lo volvemos a utilizar, no lo desechamos, ¿de acuerdo? Entonces, se lo digo porque, por ejemplo, el hierro del glóbulo rojo no lo tiramos, lo reciclamos y lo volvemos a reutilizar, pues igual pasa aquí. Este yodo no es que nos deshacemos de él, sino que lo reciclamos y lo volvemos a utilizar. Pero también hay una parte que la vamos a obtener de la dieta, sobre todo de los alimentos de origen marino. Se supone que en el mar, digamos, la cantidad de yodo es bastante alta. Entonces, en la medida que el mar se fue con la evolución, ¿no? Que los mares se fueron secando, entonces el yodo en los depósitos marinos. Entonces, los animales que se alimentan de plantas, pues, o de animales marinos, pues tienen alto contenido de yodo. Entonces, en realidad, en los países donde el consumo de mariscos forma parte habitual de la dieta, pues digamos que en esos países no suelen tener problemas con esto, ¿no? Con este tema del yodo. Pero en países como el nuestro, donde la ingesta de productos del mar es baja, ¿verdad? Casi inaccesible para algunas personas, entonces empiezan a haber deficiencias de yodo. Usted, por ejemplo, va a países de la zona del Mediterráneo y ahí usted no va a ver que yoden la sal. En Japón, por ejemplo, no se yoda la sal. ¿Por qué? Porque la gente tiene un consumo adecuado de yodo, ¿verdad? Por la ingesta diaria. Pero en países como los nuestros, donde hay una alta incidencia incluso de bocio por falta de yodo, y que nuestra ingesta de yodo no es tan rica, sí que hay que yodar la sal, ¿no? Entonces de ahí viene el aporte de yodo. ¿Y por qué la sal? Bueno, porque también aprovecha este symporter
sodio-yodo, que también está en el tubo digestivo. Entonces el sodio, cuando se absorbe la sal, ahí en tubo digestivo también hay este Symporter que va a ayudar a la absorción no solo de sodio, sino que va a arrastrar con él a la sal. Una vez que el yodo entra, va a ser lanzado, digamos, si este es el torrente sanguíneo, ¿verdad? Si esto es el torrente sanguíneo, aquí viene el yodo en la sangre, la célula folicular lo capta y lo envía al coloide, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que es captado por el torrente sanguíneo, entra a la célula folicular y es bombeado, digamos, lanzado al coloide, donde lo primero que tiene que ocurrir es la organificación del yodo, es decir, esta molécula que era inorgánica se va a transformar ahora en una molécula, esta molécula que era inorgánica se convierte en una molécula orgánica, ¿no? Entonces eso se llama la organificación del yodo. Entonces el yodo, una vez que ha sido organificado, se va a unir a una proteína que es sintetizada siempre por la célula folicular a partir de este aminoácido que se llama la tirosina. ¿De dónde obtiene la tirosina? La célula la obtiene de un paso más adelante, que es la hidrólisis de la tiroglobulina. Ya vamos a ver eso. Entonces, este aminoácido, esto es un repaso de fisiología, esto ustedes ya lo vieron en fisiología. No estoy comentando ninguna cosa nueva. Entonces, la tirosina se recicla de la tiroglobulina y la va a convertir, esa tirosina la convierte en tiroglobulina, que también es enviada al espacio folicular. Y a nivel del espacio folicular se va a producir el acoplamiento entre el yodo y la tiroglobulina para formar primero monoyodo tiroglobulina. Y luego se va a formar, con dos moléculas se van a unir, ¿verdad? Y se va a formar el diyodo tiroglobulina. Está con una molécula de yodo y está con dos moléculas de yodo. Si se unen dos diyodo tiroglobulina, se obtiene la T4. Y si se unen una monoyodo con una diyodo, se obtiene la T3. Y esas hormonas tiroideas pueden estar ahí almacenadas hasta por una semana después de que han sido sintetizadas. Una vez que el organismo demanda que salgan al torrente sanguíneo, ellas atraviesan por pinocitosis la célula folicular y aquí se separan, se hidrolizan. Entonces sale la T3 libre y libera la globulina. En realidad no libera la globulina como tal, libera un fragmento de la globulina que es la tirosina, que es el aminoácido que se va a reciclar aquí para volverlo a reutilizar. Entonces va a salir al torrente sanguíneo la T3 y la T4. En esta diapositiva, perdón, en esta diapositiva están resumidos esos pasos. La captación del yodo, la organificación del yodo, el acoplamiento, la hidrólisis. Aquí resumimos los pasos, ¿verdad? Que están aquí igualmente explicados. Y esto es más de lo mismo. Aquí tenemos la célula folicular, ¿verdad? Y aquí tenemos la célula folicular transportando el yodo sodio. El yodo sodio entra, se organifica y luego se da el acoplamiento con la tiroglobulina y al salir pues se hidroliza, ¿verdad? Y aquí se reciclan, digamos, estos residuos de aminoácidos para seguir sintetizando más tiroglobulina. Algo que quiero resaltar aquí es que hay condiciones que pueden interferir con la absorción del yodo, ¿no? Una de esas situaciones que pueden interferir con la obtención del yodo por la célula folicular es el propio yodo, agente yodado. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando a uno le tienen que hacer una prueba con contraste. Son contrastes ricos en yodo. Entonces, en esas condiciones podría ocurrir que se bloqueen los receptores de yodo, ¿verdad? Luego pueden haber
Luego pueden haber otras situaciones donde no solo se interfiera la captación del yodo, sino que se bloquee, aquí vemos también, bloqueo de yodo, exceso de yodo, medicamentos, ¿verdad? Fármacos, alimentos pueden bloquear el yodo, o situaciones donde se bloquee la salida de la glándula de la hormona ya una vez sintetizada, bloqueo de la liberación de la hormona, por ejemplo, el litio, la dexametasona, los corticoides en general pueden bloquear la salida de las hormonas del tiroides, el uso de ioduros también, ¿verdad? Entonces, una vez que las hormonas han logrado salir a la sangre, estas hormonas se van a transportar unidas, no van libres en la sangre, sino que la mayor parte van a ir unidas a proteínas. Claro, si los niveles de proteínas están bajos y medimos las hormonas tiroideas, de repente nos pueden salir bajos. Por eso siempre cuando vamos a medir las hormonas tiroideas debemos procurar medir la T4 libre, ¿verdad? No la que va, no solo T4, porque si usted mide T4, ¿verdad? Y no especifica qué es la fracción libre, entonces el paciente puede salirle bajo, y si ese paciente tenía una anemia, en realidad ese resultado es por la anemia, no es un resultado real. ¿Y por qué la T4 y no la T3? Mire, realmente la T3 es una hormona que tiene una vida media muy corta, puede fluctuar a lo largo del día. Entonces, en realidad, la T4 es más estable, tiene una vida media más larga, va a haber menos fluctuaciones y uno la puede medir en cualquier, bueno, lo mide normalmente en ayunas por la mañana, pero seguramente que si la medimos hoy, mañana o pasado, nos va a dar el mismo resultado o muy parecido porque es más estable. En cambio, la T3 fluctúa más porque tiene una vida media más corta. Entonces, por eso lo que vamos a medir cuando queremos saber cómo anda el tema de las hormonas tiroideas, al menos para screening, es la T4 libre. ¿Cuál es la hormona realmente metabólicamente activa? Es decir, ¿cuál es la hormona que reconocen mis tejidos? En realidad es la T3. La T3 tiene una vida media más corta, pero es la hormona metabólicamente activa. ¿Qué significa esto? Bueno, esto lo que significa es que los tejidos, o sea, esto es una hormona, por definición, una hormona es aquella sustancia metabólicamente activa que va a ir a actuar, que es sintetizada por una glándula y es enviada al torrente sanguíneo y va a ir a actuar a distancia, ¿no? ¿Dónde están los órganos diana de estas hormonas? Prácticamente todos los tejidos son órganos diana de ella. Entonces, los receptores que hay a nivel de estos órganos diana reconocen, tienen más afinidad por la T3 que por la T4. Entonces, por eso es que les digo que la hormona metabólicamente activa es la T3. Es más fácil que el tejido responda a la T3 que lo haga la T4. ¿De acuerdo? Por eso es que la T4 pierde una molécula de yodo y se convierte en T3 para lograr su efecto. Existen dos tipos de receptores y bueno, ahí explico un poquito dónde están los diferentes tipos de receptores. T3, metabólicamente superior y responsable de la acción a nivel de los tejidos periféricos. Ya lo decíamos por qué. La vida media, decíamos, para la T3 es apenas de 18 horas y para la T4 es de una semana. En sangre, las hormonas tiroideas se transportan unidas a las globulinas, unidas a la transtirretina, unidas a la albúmina, unidas a la prealbúmina, es decir, no van sueltas. Hay una pequeña fracción que va a ir suelta, pero la mayoría va a ir unida a proteínas. Y eso significará que si bajan los niveles de proteína, esto puede dar un falso resultado, decíamos, de que estén bajas. Bueno, estas hormonas, como ustedes, chicos, denme un segundito. Es que ya el baño se me ha quedado encerrado, pero no aguanto el calor.
Voy a prender el ventilador aquí que tengo, porque aquí no tengo aire. Denme un segundo. Que les comento lo del baño, porque en el baño tengo el control para aprender eso. Bueno, entonces, estas hormonas ustedes saben que no van a su bola, ¿no? Ellas obedecen al eje hipotálamo hipoficiario. Entonces, recordar ustedes que una vez que han sido sintetizadas las hormonas tiroideas y salen al torrente sanguíneo, como vemos acá, ellas envían un feedback, es decir, una señal al eje hipotálamo hipoficiario para darle la orden si se sintetiza o no más hormona tiroidea, ¿de acuerdo? Entonces vemos en esta imagen cómo si hay un exceso de hormonas tiroideas, ¿verdad?, va a enviarse una señal al hipotálamo y a la hipófisis para frenar a la TSH. ¿Quién es la TSH? ¿Quién es la TSH? A ver, vamos a preguntarles. ¿Quién me quiere decir qué es la TSH? ¿Qué es la TSH? Vamos a preguntar a los voluntarios. Esto es fisiología. Esto ni hemos entrado a fisiopata todavía. A ver, Nara. Ruama. ¿Qué es la TSH? ¿Nara? Bueno, Nara no está en clase. Cuando quiera venir a recibir la clase, hay que venga. Vamos a ver, Batilde, ¿qué es la TSH? Permítame, doctora. Lo anda buscando. No, buenos días. Hola. Es una hormona, es otra hormona más, eso es lo único que me acuerdo. De la T3, T4 y TSH, pero no recuerdo. A ver, ¿alguien que le ayude? Es la hormona tirotropina. Tirotropina, exacto. ¿Y qué hace? ¿Cuál es su función? ¿Qué hace la tirotropina? Es como que estimula la tiroides. Exacto. Eso es lo que, de hecho, eso es lo que significa. Estimulante hormona estimulante del tiroides. En inglés, TSH, hormona estimulante del tiroides. Porque ustedes recuérdense, y esto volvemos otra vez a fisio, es que si usted no sabe fisio es bien difícil que usted entienda medicina, por eso fisio se lleva primero, ¿verdad? Usted acuérdese que aquí está el hipotálamo, y el hipotálamo es el que regula a la hipófisis a través de los factores liberadores. Hay factor liberador de tirotropina, hay factor liberador de corticotropina, hay factor liberador de gonadotropinas. Todo eso se produce en el hipotálamo. Entonces, el hipotálamo en la adenohipófisis, ¿qué se sintetiza en la adenohipófisis? A ver, agregar eso a su glosario, adenohipófisis. ¿Qué hormonas se sintetizan en la adenohipófisis? Una cada una. Vamos a empezar por Elsie. Diga la primera. Elsie. Ay, muchachitas. Es que no estudiaron para la vida. Están estudiando, medio calentando para el examen.
Y así no funciona. En la adenohipófisis se sintetiza la TSH, hormona estimulante del tiroides. ¿Y por qué alguien dijo ahí tirotropina? Porque también se llama tirotropina, porque es una hormona que tiene tropismo, o sea, se mueve en dirección del tiroides. Las gonadotropinas, ¿y por qué gonadotropinas? Por lo mismo, porque tienen tropismo por las gónadas, la LH, la FSH, también producidas en la adenohipófisis. Agreguen qué glándulas se sintetizan en la adenohipófisis, ¿verdad? LH, FSH, la adenocorticotropina o ACTH, una hormona que estimula la glándula suprarrenal, ¿verdad? Y la prolactina, que permite la eyección de la leche. Y luego la hormona del crecimiento, en la adenohipófisis. Y en la neurohipófisis, más bien voy a copiar esta imagen, está buena. En la neurohipófisis, ¿qué se sintetizan? Se sintetizan únicamente dos hormonas. ¿Cuáles son? De la neurohipófisis. Oxitocina y antidiurética o vasopresina. Antidiurética y vasopresina son la misma cosa. Entonces vamos a tener la vasopresina que va al riñón y la oxitocina, pues ya sabemos que es la que ayuda en las contracciones del embarazo, del parto, y también tiene que ver con la prolactina tiene que ver con la producción de la leche y la oxitocina con la inyección de la leche, ¿verdad? Entonces, estas hormonas no van a su bola. Si la TSH estimula el tiroides y el tiroides produce mucha hormona tiroidea, esto se detecta en la sangre por el hipotálamo, pero sobre todo por la adenohipófisis. Entonces le dicen, mandan una señal y bajan los niveles de TSH para que ya la hormona tiroidea no produzca más hormonas, la glándula tiroidea no produzca más hormonas. ¿De acuerdo? Y lo pasa al revés, es decir, si los niveles de hormonas tiroideas están bajitos, entonces se envía un feedback a la neurohipófisis y al hipotálamo para que se estimule y se produzca más TSH, el hipotálamo libere mayor factor deliberador de TSH, se produzca más TSH y se estimule más la glándula tiroides. Entonces, cuando tenemos una patología tiroidea, puede ser por la propia glándula que esté enferma o rara vez, la minoría de las veces, va a ser porque el eje hipotálamo hipoficiario esté malo. El 95% de las veces el problema va a ser la glándula, ¿de acuerdo? ¿Dudas o preguntas de esto que explicamos ya? Bueno, entonces aquí explicamos teoría, lo que hemos dicho ya, ¿no? Miren, el mecanismo de regulación supratiroideo que tiene la glándula. No me detengo en esto porque esto ya lo expliqué. La tirotropina, es decir, la TSH, es una hormona que comparte ciertas subunidades, la subunidad alfa, la comparte con la FSH y con la LH. Es decir, estructuralmente esas subunidades se parecen, pero en condiciones normales no suele haber ningún problema. El organismo identifica que es TSH y que es FSH. Pero en ciertas patologías, como cuando se producen niveles excesivos de esa subunidad no solo con la LH, comparte con la FSH, con la LH y con la hormona, la gonadotropina coriónica humana. Comparten esas subunidades. Entonces, cuando hay un embarazo normal, no pasa nada, ¿verdad? Porque hay cantidades, digamos, moderadas de gonadotropina o hay cantidades normales de LH, de FSH. Pero cuando tenemos enfermedades como por ejemplo los tumores del trofoblasto, y específicamente hay dos, el coriocarcinoma
mola. Cuando hay enfermedades del trofoblasto, ¿quién produce la hormona gonadotropina coriónica humana? Les pregunto yo a ustedes. ¿Quién la produce? ¿Mm? ¿Quién produce la hormona la gonadotropina? Hola. Oigan, cipotas, les estoy hablando. ¿Quién produce no me puedo creer que no sé si eso ya lo acaban de ver en fisiología, en Fisiopato 1 lo vieron, ¿verdad? ¿Quién produce la gonadotropina? ¿Qué órgano la produce? No saben. Vamos a ver, Dixie. Dixie, que nunca le hemos preguntado a Dixie. A ver, Dixie. Doctora, lo produce la placenta. La placenta, ¿y por qué no lo dicen? ¿Por qué no lo dicen? La placenta, por supuesto. Entonces, cuando tenemos tumores del trofoblasto, ¿en qué se convierte el trofoblasto después? En la placenta, en la placenta y en las membranas fetales en general. Entonces, cuando tenemos tumores del trofoblasto, o sea, muchos de ellos tumores malignos, los niveles que se producen, eso es lo que andaba buscando, que para que vieran ustedes, pero no encuentro, los niveles que se producen de hormona gonadotrópica coriónica humana son exagerados, son de 20.000, de 100.000, comparado con 5.000 que puede tener un embarazo normal. Entonces, en esas situaciones donde hay un exceso de estas hormonas que químicamente, que estructuralmente se parecen a la hormona gonadotrópica, estos niveles se disparan y pueden ellos, por su cuenta, es más raro que sean tumores de LH y todavía peor que sean de FSH. Los del LH quizá de testículo, es muy raro. Pasa sobre todo con los tumores que producen exceso de hormona gonadotrópica coriónica humana, que es la hormona del embarazo, sobre todo tumores del trofoblasto, coriocarcinoma o mola. Pueden ir y hacerse pasar por TSH y estimular la glándula tiroides. Esto ya lo dijimos, inhiben su producción. Bueno, hay otras situaciones donde también se puede inhibir la producción de hormona tiroidea, como la dopamina, la somatostatina, los glucocorticoides, pueden disminuir la producción de hormona tiroidea. Y acá no lo dije, pero vean, aquí también mencionamos algunos fármacos que van a bloquear el paso de T4 a T3. Por ejemplo, la dexametasona. Ya habíamos dicho que la dexametasona aquí bloqueaba también la liberación, ¿verdad? Y también bloquea, acá hay un punto donde bloquea el estímulo de la TSH sobre el tiroides. En esta imagen no lo vemos, pero, corticoides dice aquí, ¿ves? Bloquea, inhibe el eje hipotálamo hipoficiario. Pues ahí meta la dexametasona. El propanolol también bloquea la conversión de T4 a T3, contrastes yodados, amiodarona, el propiltiuracilo. Todos estos medicamentos van a bloquear la conversión de T4 a T3. Bueno, eso es lo que teníamos que hablar en cuanto a la fisiología. Ahora vamos a hablar, sí, ya de la patología. Entonces, la patología de la glándula tiroides la podemos dividir en alteraciones de la función, que es lo que nos va a interesar para esta clase. En esta clase, sobre todo, vamos a hablar de alteraciones de disfunciones de la glándula, es decir, cuando la glándula está elevada a su función o cuando la glándula está reducida a su función, o sea, cuando tenemos hipo o hiper, ¿verdad? Y luego está en la situación cuando
la glándula está alterada su morfología. A veces la glándula puede tener las dos cosas alteradas. Por ejemplo, que haya un bocio y que ese bocio produzca exceso de hormona tiroidea. Agregar bocio a su glosario. ¿Qué es bocio? Bocio es solamente el crecimiento de la glándula. Y ese crecimiento se puede acompañar de hiper o de hipofunción. En esta clase, más que todo nos vamos a enfocar en las alteraciones de las funciones. Poco vamos a hablar de las alteraciones morfológicas. Vamos a dar algunas pinceladas de alteraciones morfológicas. Pero aquí sobre todo vamos a hablar del hipo y del hipertiroidismo, ¿verdad? Obviamente hay alteraciones morfológicas que pueden ser tumores, neoplasias de tiroides. De eso no nos vamos a enfocar acá. Entonces, dentro de las alteraciones morfológicas pueden estar los tumores y pueden estar los bocios. Los bocios es un crecimiento de la glándula y ese crecimiento puede ser difuso, es decir, toda la glándula se creció y eso se conoce como bocio simple, o puede ser un bocio donde solo algunos nódulos están crecidos o uno. Entonces esos serían los bocios nodular, un nódulo, o multinodular, varios nódulos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar primero del hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una situación clínica donde hay una disminución de la función de la hormona tiroidea, ¿verdad? Y en estas situaciones, los niveles de hormona tiroidea siempre van a estar bajos, tanto la T3 como la T4. Entonces, hay dos situaciones que pueden causar hipotiroidismo, que sea un problema de la glándula, que es la mayoría de las veces, 95% el problema va a estar en la glándula, y esto se conoce como hipotiroidismo primario porque el problema principal está en la glándula, entonces es primario, o hipotiroidismo central, donde el problema no es la glándula, sino que es el eje hipotálamo hipofisiario. ¿Y cómo sabemos si es una cosa o es la otra? Miren, en el hipotiroidismo primario, en ambos casos, tanto aquí, si es el eje, como si es la glándula, tanto si es central, como si es primario, siempre va a estar la hormona baja, siempre la T3 y la T4 van a estar bajas. Por eso es hipotiroidismo, porque hay una hipofunción de las hormonas tiroideas. Y eso se identifica midiéndolas, ¿verdad? Bueno, entonces, en el hipotiroidismo primario, vamos a encontrar que los niveles van a estar bajos. Los niveles de hormona tiroidea van a estar bajos. Como el problema se limita al tiroides, ¿qué hace el eje? Eleva la TSH para que estimule y se produzca más hormona tiroidea. Entonces usted va a tener niveles bajos con TSH alta, ¿verdad? Porque el eje está intacto, el eje responde como tiene que responder, elevando la TSH. Entonces usted mide TSH, le va a salir elevada o normal, y la T4 libre va a estar baja. ¿Qué ocurre si el problema es el eje? Si el problema es el eje no estimula, va a tener TSH baja y también va a tener T4 baja. ¿De acuerdo? Las dos cosas van a estar bajas. Entonces, ¿cuáles son las causas de un hipotiroidismo? Miren, las causas de hipotiroidismo puede ser un déficit de yodo, por ejemplo, y esa es la causa más frecuente, permítanme, es la causa más frecuente de hipotiroidismo, sobre todo en países como los nuestros, países pobres o países subdesarrollados, ¿verdad? Ahora, hay otra causa frecuente también, pero sobre todo en países ricos, de hipotiroidismo, que son las tiroiditis. Y casi siempre estas tiroiditis son de origen autoinmune, ¿verdad? Agregar enfermedad autoinmune en su glosario, por si no lo han agregado. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Bueno, donde se fabrican anticuerpos contra la propia glándula. Y esto es muy típico de los países desarrollados. Y es el tipo de hipotiroidismo que ustedes van a ver en personas
en mujeres, esta enfermedad es de mujeres. Es decir, siempre es de mujeres, tanto el cáncer de tiroides como el hipo, como el hiper. Casi siempre la patología tiroidea es más frecuente en las mujeres. Solo en las mujeres. Hombre, habrá hombres van a haber varones con hipotiroidismo, pero que la mayoría van a ser mujeres, es lo que trato de decir. Entonces, la tiroiditis de Hashimoto es la causa más frecuente de hipo en países desarrollados. Y en países como el nuestro sigue siendo el déficit de yodo. Y yo diría que esto, usted dirá, bueno, doctora, pero si aquí la sal es yodada, bueno, ponerle a una hoja, ¿no? Ya queda un poco a la conciencia del empresario, porque no regula. ¿Quién regula aquí que de verdad la sal vaya yodada? Es bien difícil, ¿no? Es decir, confirmarlo, que alguien le diga, sí, fíjese que hay ahí que la Secretaría de Salud verifica que de verdad, ¿me entiende? Entonces, no digo que no vaya ayudada la sal, pero que no hay una regulación por parte de las autoridades sanitarias de que esto realmente se cumpla. Otra causa va a ser obviamente cualquier paciente que haya que quitarle el tiroides, porque tiene un bocio, porque tiene una tiroiditis, entonces hay que operarlo de urgencia porque eso está liberando excesos de hormonas tiroideas, entonces lo operaron, le quitaron el tiroides por un cáncer, por una tiroiditis, por un bocio, porque hizo radioterapia, porque tenía un cáncer. Entonces, todas estas situaciones por radioyodo, por quimio, pueden también acabar, lógicamente, en hipotiroidismo. Esto es más raro, paso transplacentario de anticuerpos que bloquean el receptor de TSH. Se puede dar, pero esto es más raro. Hipoplasia, un niño que nazca sin tiroides o que nazca con un tiroides ectópico, una tiroiditis subaguda, ¿va? Porque esta glándula, después de ese proceso de inflamación, de tiroiditis, esa glándula al inicio empieza cuando se está destruyendo el tejido, empieza a liberarse la glándula, la hormona que está dentro del coloide. La hormona que está dentro del coloide, cuando hay inflamación y destrucción por una tiroiditis, la hormona sale. Entonces, más bien al inicio, esas tiroiditis, cuando la hormona está haciendo, porque se está destruyendo el tejido tiroideo, esas hormonas más bien van a estar altas, pero conforme van pasando los días, entonces estos pacientes más bien empiezan a tener hipo, ¿verdad? Lo contrario. Una causa también de hipo va a ser las tiroiditis. Fármacos, ya vimos que hay algunos fármacos como el litio, la amiodarona. La amiodarona tiene el mismo problema, tiene yodo en su estructura. La amiodarona, ¿qué es? ¿Han escuchado hablar de la amiodarona? ¿Qué es la amiodarona? Es un antiarrítmico. Un antiarrítmico, muy bien. Es un antiarrítmico. Entonces, la amiodarona también, pues a lo mejor después de que llevo 1 año, 2 años de tomar amiodarona, pues no pasará nada. Pero si tengo un paciente que ya lleva 5 años con amiodarona, hay que irle vigilando las hormonas tiroideas. Porque lleva una amiodarona, ¿por qué? Porque tiene una arritmia. Y se imagina un paciente mal controlado de su tiroides que ya tiene arritmia, y ya les dije que esto tiene que ver también con el tema de frecuencia cardíaca, tiene una arritmia y encima tiene alteradas las hormonas tiroideas, entonces esto hay que irlo vigilando. Los inhibidores de la tirosinasa, que son fármacos específicamente que se utilizan para el tratamiento del hipotiroidismo, del hiper, de lo contrario, ¿verdad? Que frenan la síntesis de las hormonas tiroideas. Y poquitas veces el problema va a ser, como dijimos, que hubiera un hipopituarismo, dice ahí. No sé si esa sea la palabra correcta, hipopituarismo o hipopituarismo. El caso es que no funcione bien el eje, tumores, es muy raro, pero puede pasar. ¿Cuáles son las manifestaciones del hipo?
del hipotiroidismo. Bueno, como va a estar alterado el metabolismo, estos pacientes empiezan a ganar peso, empiezan a quejarse de estreñimiento, de debilidad, de cansancio, cansancio en el sentido de astenia. Ya hablamos un día cuál es la diferencia entre disnea y astenia, ¿va? Porque a veces el paciente lo refiere, tengo cansancio. Ah, ¿cómo así? ¿Tiene cansancio? O sea, no tiene fuerzas para hacer las cosas. No, me falta el aire. Ah, eso es disnea, ¿verdad? O tengo cansancio porque no es que me ahogo, sino que lo que pasa es que yo no tengo fuerzas, me siento sin ánimo de querer hacer las cosas. Eso es astenia, ¿verdad? Estreñimiento, debilidad, intolerancia al frío. ¿Y por qué tienen intolerancia al frío? Bueno, lógicamente estos pacientes tienen una disminución de la tasa metabólica. ¿Ah? El metabolismo está reducido y eso significa también que hay menos producción de calor. Entonces, estos pacientes tienen mayor tendencia a no tolerar bien el frío. Y a veces empieza a haber depósito de tejido amiloide, de tejido de mucopolisacáridos, y entonces puede aparecer depósito a nivel del párpado, entonces eso se ve como edema palpebral, de la lengua, macroglosia, puede haber síndrome del túnel del carpo porque hay depósito aquí debajo de la piel y eso atrapa los nervios que van al miembro superior y eso produce síndrome del túnel del carpo y a veces se pueden formar estas placas, ¿verdad? De piel áspera, seca, amarilla, porque también la piel se recambia con más lentitud en el hipotiroidismo, entonces la piel se tiende a volver más seca. ¿Cómo diagnosticamos estos pacientes? Bueno, estos pacientes hay que medir TSH, ¿verdad? Y hay que medir, obviamente, T4. Entonces, cuando medimos T4, cuando medimos, si digamos, hay libros, o sea, si yo no tengo claro que esto es un hipotiroidismo y a lo mejor solo estoy haciendo un estudio, así un screening, digamos, ¿no? ¿Saben qué es un screening? ¿Ah? Como cuando usted viene y dice, a todas las mujeres hay que hacerle citología, todas las mujeres en edad reproductiva, a todos los señores mayores de 50 hay que hacerles PSA. Eso es un screening. Es una prueba muy sensible que le va a meter un montón de falsos positivos y que luego usted tiene que ver quiénes sí y quiénes no. ¿Va? Bueno, igual acá. Entonces, si usted dijera, pucha, hacerlo gastar a todos en T4 libre solo porque sí, entonces hay mucha literatura que le dice que solo haga TSH. Si usted lo que quiere es hacer un screening, mida solo TSH. Si el TSH está bien, perfecto. Ahora, si usted ya lo que está es monitoreando a un paciente que tiene diagnóstico de hipotiroidismo o ya le salió alterada la TSH, usted tiene que completar el estudio haciendo la T4 libre, ¿verdad? Entonces, si usted tiene una TSH que está alta y lo que tiene son niveles bajos de T4 libre, TSH alta, usted lo que tiene es un hipotiroidismo primario. Y si usted tiene niveles de TSH baja con T4 también baja, las dos cosas bajas, tiene un hipotiroidismo central. ¿Qué pasa si uno tiene una TSH que es muy frecuente? Una TSH alta, uno tiene una T4 libre, pero esa T4 libre se mantiene normal, eso significa la N, la T4 libre se mantiene normal a expensas de aumento de la actividad del eje hipotálamo hipofisiario, aumento de la TSH. ¿Cómo se llama eso? Con TSH normal y T4 libre baja, eso se llama hipotiroidismo subclínico. Todavía la T4 se conserva normal a expensas de aumento de la TSH. ¿Y se debe tratar el hipotiroidismo subclínico? Depende. El hipotiroidismo primario y el hipotiroidismo central se tiene que tratar, sí o sí. Pero el hipotiroidismo subclínico
no se va a tratar a todos los pacientes, sino que se van a tratar, por ejemplo, algunas situaciones en particular. ¿Cuánto es lo normal de la TSH? Lo normal de la TSH es hasta 4. Espérenme que estoy viendo. Sí. Lo normal de la TSH es hasta 4. Entonces, si el paciente tiene una TSH mayor de 10, ¿verdad? Niveles de TSH mayores de 10, hay que darle tratamiento. Pero también, si este es un paciente que su cerebro está en crecimiento, creo que lo he dicho varias veces, que hay órganos que no terminan de crecer hasta que estamos fuera de la vida uterina. Uno de esos órganos es el cerebro, ¿no? Dicen que seguimos haciendo conexiones neuronales incluso cuando ya somos adultos jóvenes, ¿verdad? Como cuando ya tenemos 25, 28, hasta todavía ahí nuestro cerebro sigue desarrollando. Entonces, una de los órganos que más se puede dañar cuando usted frena la actividad metabólica por una enfermedad como el hipotiroidismo es el cerebro, ¿verdad? Es el sistema nervioso. Y hay una enfermedad que en el caso de que afecte a niños neonatos, recién nacidos, o que afecten el vientre intrauterino, esta hipofunción de la hormona tiroidea ya no se llama hipotiroidismo, no se va a llamar hipotiroidismo neonatal, ni se va a llamar hipotiroidismo del niño, se llama cretinismo. Y el cretinismo es una forma de hipotiroidismo en estas edades tan tempranas, que se van a caracterizar por retraso mental grave, ¿verdad? Estos niños tienen muchísimo retraso mental. Entonces, si este paciente que tiene un hipotiroidismo subclínico es alguien que su cerebro está en crecimiento, y eso puede ser una mujer que esté embarazada, ¿va? Tiene un feto que está en crecimiento, un niño o un adolescente, aún con niveles, si lo normal es 4, la regla dice que arriba de 10 voy a tratar, entonces aún en niveles abajo de 10, entre 4 y 10, hay que darle tratamiento. Estamos hablando de niveles de TSH, ¿verdad? No de hormona, porque en realidad en el tratamiento del hipotiroidismo primario, que son un 95% de los pacientes, lo que nos interesa es corregir la TSH. Siempre nos guiamos por TSH más que por T4. Entonces, el hipotiroidismo subclínico en un paciente que está con estos niveles de TSH arriba de 10, una mujer embarazada o que se quiere quedar embarazada, o un niño o un adolescente, hay que darle tratamiento, ¿verdad? ¿Qué pasa si está entre 10, si está arriba de 10 hay que tratarlo, cualquier persona que sea? ¿Qué pasa si está entre 4 y 10, pero no es ni un niño, ni es un adolescente, ni es una mujer embarazada? Hay que individualizar. Hay pacientes que a lo mejor pueden tener sintomatología de hipotiroidismo, aún con niveles menores de 10. Y se puede hacer una prueba terapéutica. Es decir, probar y ver qué pasa. A ponerle una dosis muy bajita de hormona tiroidea y ver si con eso el paciente se mejora. ¿Cuál creen que sería el diagnóstico diferencial del hipotiroidismo? ¿Con qué se podría parecer el hipotiroidismo? ¿Con qué enfermedad? Con la depresión. El hipotiroidismo se parece mucho a la depresión. Entonces, a veces también los psiquiatras, antes de decidir iniciarle medicamento para depresión a un paciente, le mandan a pedir hormonas tiroideas, ¿verdad? Para descartar que no sea un hipotiroidismo. Entonces, si el paciente se encuentra mal estado general, de repente padece de depresión, se puede probar una dosis terapéutica para ver si mejora. Y en el caso donde sí que hay que tener muchísimo cuidado es en los ancianos y en los cardiópatas. Y si es un anciano y es cardiópata, más. Entonces, en los ancianos y en los cardiópatas, uno de los problemas es que
es que el paciente tiende a o sea, vaya, le voy a poner un ejemplo. Un día me mandan un paciente por tema renal y este señor era hipotiroideo, pero le habían iniciado recientemente tratamiento para hormonas tiroideas y él tenía un problema cardíaco que yo no sé muy bien qué era. El caso es que le habían iniciado recientemente tratamiento y resulta que el viejito empezó a hacer arritmia, porque claro, esto le aceleraba el corazón. Entonces le hacía que el paciente se descompensara más de su problema cardíaco, ¿no? Entonces, en ancianos y en cardiópatas, no tratar. Hay que vigilar mejor, a ver, y se puede intentar, pero prueba terapéutica. Y ya para terminar, vamos a hablar del tratamiento. Entonces, habitualmente el tratamiento del hipotiroidismo lo vamos a hacer como cuando usted le pone insulina al diabético, pues al hipotiroidismo usted le va a poner levotirosina, nada más que sintética, ¿verdad? Le va a poner levotirosina, que es una hormona que imita a la hormona tiroidea, ¿verdad? Es similar en cuanto a vida media, dura más o menos lo mismo. Y habitualmente sí recordarle al paciente que esto se toma en la mañana, ¿verdad? El medicamento se toma en la mañana en ayunas para dos cosas. Uno, para facilitar la absorción del medicamento. La medicación se absorbe mejor cuando el estómago está vacío. Uno. Y dos, para hacer menos fluctuaciones en el eje hipotálamo hipoficiario. A nivel de la TSH, menos variabilidad. Dado que tiene una vida media tan larga de 7 días, una sola dosis diaria no afecta las concentraciones séricas de la TSH y la T4. Entonces, eso permite ir monitoreando con más fidelidad los niveles de TSH para poder ir ajustando la medicación. La respuesta terapéutica no la espere usted inmediato. Esto tarda y puede tardar, usted inicia hoy la hormona tiroidea y tendría que hacer un control, ¿verdad? Por ahí a las 4 semanas para ver cómo van los niveles de TSH. Su objetivo cuando es hipotiroidismo primario es normalizar la TSH. Y esto que quede claro, ¿verdad? Cuando es un hipotiroidismo primario, el objetivo es normalizar la TSH. Cuando es un hipotiroidismo central, el objetivo es normalizar la T4 libre. Son objetivos diferentes. Y luego hay otra hormona tiroidea, que es la que se puede suplementar, que es la T3 y se conoce como liotironina. ¿Cuál es el problema de la liotironina? Igual que la T3, tiene una vida media muy corta, fluctúa mucho, ¿verdad? Porque tiene una vida media más corta y habitualmente está reservada para situaciones de emergencia, digamos, donde nos urge corregir. Lo cierto es que esto la verdad es que no lo solemos utilizar. Siempre lo que solemos utilizar es esta. Es más, yo creo que en Honduras liotironina no tenemos. Y la otra situación de la liotironina es que la liotironina es más cara, mucho más cara. Entonces, en realidad, yo diría que esta prácticamente no la usamos, ¿verdad? En resumen, yo diría que no la usamos. Bueno, nos vamos a quedar aquí. ¿Dudas, muchachas, de lo que hemos visto hoy? ¿Dudas o preguntas? Nos vamos a quedar aquí y vamos a continuar en la otra semana hablando siempre de hiper. Yo tengo un compromiso ese viernes 8. Escuchen lo que les voy a decir. El miércoles, quería abrir esta cámara, pero no va. El viernes 8, tengo un compromiso
la cámara, según aquí, ahí se activó. Entonces, el viernes no vamos a tener la clase, el otro viernes, obviamente, ¿verdad? El viernes antes de Semana Santa. Como ya terminamos el tema de diabetes, ¿verdad? En este parcial vemos insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, diabetes, tiroides y las insuficiencias renales. Entonces, ustedes deben ir trabajando. Yo les voy a colgar una guía de diabetes para que vayan trabajando y me las entreguen regresando inmediatamente de Semana Santa. A lo mucho le daré de plazo el miércoles para que las entreguen en la facultad, volviendo de Semana Santa, ¿verdad? Entonces, se las voy a procurar colgar en estos días para que las vayan trabajando, porque ese es un tema que ya está visto, por supuesto. Entonces, para que lo vayan trabajando. ¿Dudas o preguntas de lo que hemos visto? El miércoles sí tendremos clases, ¿eh? El miércoles terminamos tiroides y vamos a empezar insuficiencia renal. ¿Dudas o preguntas de lo que vimos hoy? ¿No? Bueno, no hay ni dudas, ni hay preguntas. Que tengan buen día, buen fin de semana. Mande. La levotiroxina, los pacientes que la toman, ese es de por vida el tratamiento, ¿va? Sí, sí, sí. Mire, ve, cuando hay hipotiroidismo, eso no se cura, ¿verdad? Cuando hay hipotiroidismo, uno va a padecer de por vida de hipotiroidismo. Entonces, sí que puede ocurrir, alguna vez ha pasado, con pacientes que están ingresados en una UCI, que se encuentran mal de salud, ¿verdad? Alguna situación en especial, puede ocurrir que ese paciente tenga una situación donde haga un hipotiroidismo subclínico, ¿verdad? Y no es un buen momento, digamos, de medir las hormonas tiroideas cuando un paciente está pasando por una situación de esas. Pero podría pasar que tenga hipotiroidismo subclínico y que al restaurarse su situación de salud, si estamos hablando de una situación grave, les pongo el ejemplo de una UCI, que al restaurarse su situación de salud, pues ese paciente vuelva a lo normal, ¿verdad? Pero normalmente cuando estamos hablando de un hipotiroidismo que se ha diagnosticado fuera de esa situación, ese paciente tiene que usar su medicación de por vida, ¿verdad? De por vida. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, chicos, pues que tengan buen día y nos vemos la otra semana si Dios lo permite. Gracias, doctor.